Hola Ine, estás muteada. Ay, perdón, ahí estoy, ahí estoy. ¿Cómo les va a todos? Buenas, ¿Cómo buenas. anda Sole? ¿Cómo Corriendo. va? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenida. Ahí se empiezan a conectar todos. Buenísimo, buenísimo. ¿Todo bien vos? Bien, todo bien. Conectar de esta compu yo. ¿Eh? No me podía conectar de la otra compu, así tengo que enganchar esta. Escuchame, ¿querés que probemos antes de arrancar? ¿Que puedas compartir pantalla y todo? Perfecto, dale. Esta sería. Ahí se ve. Ahí dice que has empezado a compartir, pero todavía no tenemos. Sí, sí, perfecto. Ahí se ve perfecto. Buenísimo. Ahí estamos. Bueno, genial. Esperamos Debe un haber muchos ratito porque son las conocidos, ¿no? 7 en punto. ¿Eh? Muchos conocidos debe haber, ¿no? Yo soy de Suárez, a todos les digo. Sí, sí, hay gente conocida. Igual te digo que siempre hay gente que no conozco, ¿eh? Porque hay de muchos lugares. Si Es para quieren, nos toda la pueden ir zona, ¿no, escribiendo Sole? en el chat de dónde son, porque hay gente que siempre se suma de muchos lugares. Y hay otra que me ha contado que estaban trabajando, a ver si la grabábamos, que estaban súper interesadas en el tema Buenísimo. y no podían verlo por el horario, por alguna guardia. Y es Así medio que complicado, ¿viste? O estás sí, terminando o estás en el sí, sí, medio. sí, está en este horario es complicado, totalmente. Bueno, ¿todo bien? Bien, contenta, Sole, gracias por la invitación. La verdad que fue toda una sorpresa y para mí una enorme alegría, bueno, poder compartir con gente de mi ciudad y de toda la zona y de quienes se conecten. Mira, ahí Es lo está que Alice. hago acá. Ay, sí, Alice de Mendoza siempre se suma. Así que ¡Wow! gracias, Ale De Pucama. la zona y todo el país, en Sí, general. no, no, de la zona, de todo el país y de otros países, te cuento, porque aparece en la app de Pedro, bueno, de Sally en realidad, porque Espectacular, sí. así que se Qué suma bien. gente, escriban de dónde están, pero hemos tenido de Colombia, Eso. de Costa Qué Rica, interesante, Sole, te felicito. y sí, se suma mucha gente de muchos Espectacular, lugares, así que vamos a ir a de Ecuador, y espectacular. Stephanie Cajas está de Ecuador, así que bienvenida ella también, Bienvenida. de ahí, de muchos lugares. Y bueno, hoy, mira, acá tenemos a Alice Vera de Venezuela, de Posadas Misiones, hay Qué de muchos lugares. lindo. Sí, Sole, te felicito, la verdad. Te bueno, felicito a vos y a todos los gracias. que organizaron, Gracias los a que vos organizaron que te este curso. sumaste. Le vamos a contar al resto Encantada. porque no, por ahí no nos Sí, conocen. Coronel Suárez es un pueblo de 45.000 habitantes del sur de la provincia de Buenos Aires en Argentina. Y con Ine somos suarenses ambas. exacto. Nos conocemos desde la infancia. Hoy cuando Sí, qué nosotros lindo. esto lo publicamos en las redes y hoy me llamaban de un par de medios periodísticos para que cuente y me preguntaban justamente si vos eras la Inés Rossi Rossi que vivía en Suárez. Sí, Así soy que yo. somos coterráneas con la doctora. Así que feliz también de que te sumes a esto. Estoy chocha, de que podamos Me compartir, encanta, bueno, esta me especialidad que encanta. a las dos nos apasiona. Así que Sí, verdaderamente para nosotros, para todos, para Laurita Espadaro es con la infectóloga que arrancamos esto, que es de Bahía Blanca. Y bueno, Lucía no sé si está conectada, pero es otra de las infectólogas, Diego Maurici, qué que también bueno. son con los que trabajamos muchos en Bahía. Pero bueno, mira, de Rosario también, Giselle de Rosario nos saluda, así que todos ellos también les vamos a dar la bienvenida. Y bueno, esperamos 2 minutitos más y yo siempre trato de arrancar pronto por el respeto a todos los que pudieron conectarse a horario y podamos disfrutar un poquito más. Bueno, vos a punto de arrancar tus vacaciones. Sí, 4 días, nada. ¡Ah, qué ansiada! ¿Viste Yo cómo es acabo de esto? regresar, así que son muy ansiadas las vacaciones en esta época del año. Así Sí, sí, que sí, sí, sí. a disfrutar, buenísimo, buenísimo. Sí, poquitos días. Bueno, y el fin de me largo me voy para allá, voy para Suárez. Ah, bueno, te vamos a tener acá en el fin de Sí, largo en la rural. el Para fin. los que no conocen, en Suárez Exactamente. hacemos la Feria de la La Sociedad feria. Rural, así que tenemos los 4 días de rural, que para los suarenses, para el pueblo, es una Un actividad clásico. sumamente linda y creo que nos tocan unos días hermosos, así que disfrutar Sí, al aire libre. ojalá. Te vamos a andar esperando por acá entonces, Cine. Sí, Qué olvídate que nos vamos a bueno, qué ver. bueno. Mirá Pedrito, ahí nos saluda a las dos. Qué genio. Ay, Pedro Pesac, yo lo hincho tanto poniendo le mando el link de la charla todos los meses para que lo ponga en Antibiótico gracias, App. Pedro.
Sí, gracias por El darme creador de la aplicación que tan bien le está yendo, ¿no? Y pero que tan bien brillante. nos hace. Toda Latinoamérica está conociendo Antibiotic App, es impresionante, Sí, no total. solamente Argentina, me dice que no puede hablar, pero que le encanta participar. Sí, este año nos ha acompañado todos los meses, y Juan Pablo Estañaro también, no sé si lo tenemos acá, que también se ha sumado ahora. Amigo también. Estoy recabando todos los infectólogos de La Plata, Me encanta, me encanta. así Sol que estoy es una chocha, genia. sí, Te sí, re sí, felicito total. por la iniciativa, por el logro, por la convocatoria, por Bueno, cómo se expande. El objetivo de estas reuniones siempre es poder compartir lo que hacemos, experiencias, que uno aprende mucho de la experiencia ajena, así que absolutamente. Bueno, eso es así muy, que muy valioso. muchísimas gracias. Para quien no la conoce, Inés Rossi es médica especialista en infectología, forma parte de la comisión de infecciones de pacientes inmunodeprimidos, inmunocomprometidos de la Sociedad Argentina de Infectología, y es médica de planta del Servicio de Infectología del Hospital San Martín de La Plata. Así que, bueno, un súper honor para nosotros tenerte y escucharte, Inés, con tu experiencia, porque realmente este es un tema que para los infectólogos y médicos clínicos también, porque tenemos muchos clínicos, algunos generalistas que también se suman, Muy importante. es un tema que siempre genera controversias. Cada vez tenemos más situaciones de inmunodepresión, de inmunosupresión en diferentes pacientes. Antes conocíamos los oncológicos únicamente, y cada vez con los biológicos en las diferentes patologías se van sumando más pacientes con este tipo de situaciones. Así que, bueno, te escuchamos. Bueno. A ver, bueno, la idea, esta charla es, para mí es un placer porque es una de la parte de la infectología que yo amo, que me dedico y que me gusta mucho leer, así que espero no aburrirlos demasiado con esto, es mucha información y la idea, bueno, es que les pueda servir. El objetivo fundamental es describir los elementos claves que tenemos que conocer para evaluar el riesgo de infecciones en los pacientes que van a recibir terapias inmunosupresoras. Vamos a describir las infecciones más frecuentes y vamos a analizar el manejo de las infecciones en pacientes tratados con terapias biológicas. Las infecciones en los pacientes inmunocomprometidos son la primera causa de mortalidad entre estos pacientes, ya sea por la enfermedad de base que tienen. No vamos a hablar de lo oncohematológico, que es un mundo aparte, ¿no? Sino de estos pacientes con enfermedades autoinmunes que tienen déficit intrínsecos de su inmunidad y además el agregado por los tratamientos para su enfermedad de base. Los agentes biológicos y sus usos. Bueno, empezaron, el infliximab fue uno de los primeros, un anti-TNF del 1999, y han sido utilizados y son utilizados hoy en día en enfermedades reumatológicas, que es donde empezaron, enfermedad inflamatoria intestinal, tanto para colitis ulcerosa como enfermedad de Crohn, enfermedades dermatológicas como la psoriasis y la hidrosadenitis supurada, esclerosis múltiple, nefropatía autoinmune, en neoplasias y en trasplantes sólidos y trasplantes progenitoras hematopoyéticas. La nomenclatura de estas terapias biológicas es medio complicada, terminan en MAB porque utilizan un anticuerpo monoclonal, es la sigla en inglés. CIMAB cuando utilizan un anticuerpo quimérico, SUMAB cuando el anticuerpo es humanizado, y CEPT cuando utilizan la fusión del receptor FC de la inmunoglobulina G1. Ahí hay unos dibujitos recordatorios de cuando estudiábamos de cómo eran nuestras inmunoglobulinas, y de acuerdo a la parte que utilicen, quimérico humanizado, tienen diferentes nombres. La clasificación en general de estas terapias biológicas, que son un montón, son los anti-TNF, que son antifactor de necrosis tumoral, y los más conocidos son los que están en negro, que es el adalimumab, etanercept, certolizumab e infliximab. Los bloqueadores de citoquinas, que son las pequeñas moléculas que se les dice, son los inhibidores de la interleuquina 1, anakinra, interleuquina 12 y 13, ustekinumab, que se utiliza mucho en dermato, interleuquina 17 también en dermato, el secukinumab y también en colitis ulcerosa, la interleuquina 6, el tocilizumab, que se está usando bastante en todo lo que es en los pacientes con artritis reumatoidea. Después tenemos el grupo de moléculas que inhiben a los linfocitos B, y el más famoso y conocido es el rituximab,
que es un anti-CD20. Y los bloqueadores de la señal de la coestimulación, que es el abatacept. Cada uno con diferentes riesgos, que es lo que vamos a valorar. Y la otra clasificación son otras pequeñas moléculas, que son las YACI, que se le dice son los inhibidores de la YAC quinasa, que producen interferón alfa e interleuquina 17, y el más conocido es el tofacitinib. Otras terapias inmunomoduladoras son los viejos y conocidos de Mars, que son los que utilizan los reumatólogos en primera instancia, son los corticoides, la ciclofosfamida, azatioprina, micofenolato y metrotexato, todos con una capacidad de alterar nuestra respuesta inmune para justamente controlar la enfermedad que van a tratar. La ITSA en el 2013 hizo la clasificación de cómo clasificar a los pacientes que estaban más o menos inmunosuprimidos y utilizó estos valores. Clasificaban como bajo riesgo de inmunosupresión a aquellas personas que recibían corticoides, menos de 20 miligramos día por menos de 14 días, o en días alternos, ahí está mal, es menos de 14 días. Metrotexato, cuando utilizaban 15 miligramos por semana. Acetioprina a razón de 3 miligramos kilo día y 6-mercaptopurina a razón de dosis menores de 1.5 miligramos kilo día. Y en los de alto riesgo, cuando recibían corticoides, la prednisona o equivalentes, más de 20 miligramos día, por más de 14 días, e incluye, en el 2013, terapias biológicas en general, los anti-TNF y el rituximab. Esta clasificación tradicional que aparece en todas las bibliografías ha quedado un poco desactualizada, no ha habido nuevas clasificaciones de cómo valorar el riesgo de más o menos inmunosuprimido, porque no se han contemplado las nuevas terapias. Acá vamos a ver algunos artículos, en este particularmente menciona la generalidad, ¿no?, de qué tipo de inmunosupresión causan algunas de las terapias de los de Mars, fundamentalmente los corticoides que aumentan el riesgo de infecciones, lo sabemos y ahora lo vamos a aclarar un poquito más. En metrotexato hay datos dispares porque es muy difícil valorar el riesgo en estos pacientes, es muy difícil hacer estudios, casos y controles, entonces uno no sabe si es justamente por el metrotexato en sí mismo el riesgo, lo mismo para el infliximab o algún otro anti-TNF, y poder asociarlo directamente a esa medicación. La leflunomida está directamente asociada, es un factor de riesgo independiente para tener neumonías por gérmenes típicos y atípicos. Los anti-TNF, mayor riesgo en el primer año, y ahora lo vamos a desarrollar, y el riesgo ha disminuido gradualmente en los últimos años. E infliximab es uno de los más viejos y es el de mayor riesgo. Y abatacept es una de las moléculas que estaría indicada en los pacientes que han tenido infecciones severas por ser probablemente uno de los que menos riesgo tiene. En esta revisión, yo después les mando la bibliografía para que la tengan, o también les puedo mandar la clase para que la tengan, no hay ningún problema, hay que compartir. Lo que hace en esta revisión, tratan de analizar qué riesgo tienen los pacientes que tienen artritis reumatoidea versus de los que no tienen artritis reumatoidea. Y se vio que el riesgo de tener infecciones es 2 veces más frecuente en los pacientes que sí tienen artritis reumatoidea, con una incidencia de 9 a 100 pacientes año, y las infecciones más frecuentes fueron neumonía e infección de partes blandas con una alta morbilidad. ¿Qué hacen los corticoides? Yo cuando tengo el paciente en el consultorio me dice, no, porque ahora quieren empezar un biológico, como que le tienen miedo al biológico y va a dejar esos corticoides con el que se siente tan seguro. Lo que yo les comento siempre es que el corticoide es un tiro de escopeta a toda la inmunidad, barre con todo. Y las nuevas terapias biológicas son maravillosas en algunos casos porque son mucho más puntuales. O sea, el efecto inmunosupresor es más dirigido, es más fácil controlar o esperar algún tipo de infección. Los corticoides afectan la activación y la diferenciación celular, impiden la diferenciación de los macrófagos, inhiben la liberación de todas las interleuquinas y el factor de necrosis tumoral, e inhiben la cascada proinflamatoria, suprimen la actividad antitumoral y microbicida, inhiben la adhesión de los neutrófilos y de las células endoteliales, reduciendo la actividad de los lisosomas, hacen catástrofe en todo nuestro sistema inmune y causan una marcada linfopenia, con la inhibición de la activación de todos los linfocitos, que por la producción de interleuquinas 2, 3, 4, 6, que está todo bloqueado. Y fundamentalmente un efecto en la inhibición de los linfocitos TCD4. Uno, si tiene que elegir qué tipo de inmunidad afecta a los corticoides más que otra, es primero celular y después humoral. Y en la celular pensar en todos los microorganismos que son controlados por nuestra inmunidad celular.
Perdón. El uso de corticoides. En este trabajo lo que hacen, la guía de la ISA vieron que dividían más o menos 20 miligramos día de corticoide. Acá lo que empiezan a demostrar es que dependiendo de la dosis de corticoide, el riesgo de infecciones aumenta. Este es el estudio, el registro SABER, que es de Estados Unidos, de solo pacientes con artritis reumatoidea. Ellos evaluaron que a dosis de menores de 5 miligramos, el riesgo de infección es de 1.3 veces mayor. Entre 5 y 10 miligramos es casi 2 veces mayor el riesgo de infecciones. Y con más de 10 miligramos día de consumo de corticoides, el riesgo casi triplica a una persona que no recibe corticoides. Estos estudios también se avalaron con otros de otras series, en Estados Unidos también el Corona, que incluye a otras enfermedades, la artritis psoriásica, espondilitis anquilosante. También evaluaron que mayor dosis de corticoide, por ejemplo más de 20 miligramos, el riesgo lo quintuplicaba. El registro británico, 5 miligramos día, duplica el riesgo. Y el registro alemán RABBIT duplica el riesgo con menos de 15 miligramos. No sé, se me tapa la pantalla. Bueno, no veo el final de la diapositiva. No, pero se ve bien, Inés. En este estudio también se analiza, es interesante, ¿por qué? Porque muestra la combinación. ¿También? ¿Sí? ¿Sole? Ahí se cortó un cachito. A ver ahora. ¿Ahora? Ahora te escucho perfecta. Bien, bien. Decime si voy muy rápido, ¿eh? En este trabajo lo que evalúan es no solo la dosis de corticoides que reciben los pacientes, sino en combinación con qué aumenta o no el riesgo. Combinan los corticoides con DMARDs, los clásicos que ya vimos anteriormente, con anti-TNF. Y las barras son de acuerdo a si tienen ninguno, 1, 2 o 3 factores de riesgo. Los factores de riesgo que valoraron eran personas de más de 60 años que tengan enfermedad pulmonar crónica, renal crónica, tratamientos inmunosupresores previos y la asociación de estos DMARDs o terapias biológicas. Y las barras más altas son aquellos que tenían 3 factores de riesgo y que utilizaban altas dosis de corticoides, ya sea combinados con los DMARDs o con los anti-TNF. En este estudio analizan el análisis de riesgo en artritis reumatoidea con pacientes de reciente diagnóstico a bajas dosis de corticoides. Acá ven los pacientes con artritis reumatoidea de reciente diagnóstico sin corticoides y con corticoides. Como un estudio que se hizo en 14 centros de Francia entre el 2002 y el 2005 con 720 pacientes, analizaron la muerte, enfermedad cardiovascular, infecciones severas y fracturas. Y da una P significativa los pacientes que tenían corticoides, diagnóstico reciente de artritis reumatoidea con una P de 0,009 para infecciones severas. El seguimiento del estudio se hizo a 10 años, lo que le da un fuerte valor al estudio, y en esta otra gráfica también valoran las dosis que recibieron de corticoides, midiendo la dosis acumulada de corticoides, que esto es un dato no menor, que es muy importante que tengamos en cuenta en el consultorio, porque ellos vieron que una dosis acumulada del estudio de 8 gramos y medio de corticoides eran equivalente al consumo de 5 miligramos día por 5 años. Esto es una dosis habitual que muchos pacientes que vemos en consultorio con artritis reumatoidea la tienen. Y el riesgo de infecciones severas también dio estadísticamente significativo. En los pacientes con artritis reumatoidea, el uso de los corticoides vimos que es un factor de riesgo independiente, ya sea combinado con MARS, el uso de corticoides es lo que va a marcar que estos pacientes tengan más riesgos de infecciones severas, oportunistas y todos los efectos adversos que están asociados al uso de corticoides. Los microorganismos frecuentes por el uso de los corticoides son infecciones bacterianas, las comunes, las típicas, la presencia de tuberculosis y micobacterias no tuberculosis, otras enfermedades oportunistas, la reactivación de varicela zoster y neumocistis girovesi. El beneficio del uso de los DMARDs y de estas nuevas terapias moduladoras o sintéticas es el ahorro del uso de corticoides. Esto es lo mejor que han tenido estas nuevas moléculas. Bueno, ya hablamos un poco de corticoides. Recordemos, para mí el dato más importante es que tenemos que tener presente la dosis acumulada del paciente.
no subestimar una dosis baja de 5 miligramos día, porque su uso prolongado también transforma a ese paciente en un inmunocomprometido. Las infecciones relacionadas a los anti-TNF, como decíamos con los corticoides o con el metrotexato, perdón, es muy difícil poder analizar el efecto directo que tienen estas moléculas en la medición de variables, en este caso de infecciones, porque vamos a depender del tratamiento inmunosupresor asociado, de los inmunosupresores previos que recibió el paciente, de la enfermedad de base y de la actividad de la enfermedad de base. Sabemos que estas enfermedades reumatológicas, cuando están activas, ¿no se escucha? ¿Me escuchan? Sí, 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 perfecto, ¿eh? Ah, perfecto. Cuando está la enfermedad activa, el riesgo de infección aumenta muchísimo en relación también a la actividad de la enfermedad, las comorbilidades del paciente y de la edad. El factor de necrosis tumoral es una citoquina que interviene en la respuesta inmunológica normal de las infecciones, está siempre, y activa, como los corticoides, la cascada proinflamatoria con la producción de interleuquinas 1 y 6. Es producida por los linfocitos T, natural killer, mastocitos y fagocitos. Aumenta la habilidad de los macrófagos de fagocitar micobacterias. Es fundamental en todo lo que es la inmunidad celular, en la formación de los granulomas y es clave para la infección de gérmenes intracelulares. Estas guías, que son una de mis biblias, son las guías ECMID del 2018, se desarrollaron mencionando las características de cada grupo de terapia biológica, con la descripción de cada una de ellas, los efectos que tiene, las infecciones relacionadas y cómo prevenirlas. Acá en este cuadro resume los que veníamos mencionando, los de uso habitual, que es infliximab, etanercept, adalimumab y certolizumab, y acá en esta parte de acá aparecen dónde están indicados por la FDA y esto donde se usan off-label, o sea, sin evidencia suficiente, pero son los más frecuentes. Los anti-TNF son anticuerpos monoclonales, quiméricos o humanizados de inmunoglobulina G y bloquean directamente el anti-TNF o impiden su unión uniéndose al receptor. Al bloquearse su acción por los agentes anti-TNF, la presentación clínica de cualquier infección no va a ser la habitual, porque va a estar bloqueada toda la respuesta inmune. Casi salvando las distancias, ¿no? Como el neutropénico febril, donde no va a haber nada obvio, nada va a ser evidente. Incluso muchas veces se presentan sin fiebre porque justamente el factor de necrosis tumoral está asociado a la fiebre. El riesgo de infecciones es fundamentalmente, como dijimos, por microorganismos intracelulares, tuberculosis, listeria, salmonela, reactivaciones de virus como hepatitis B, varicela, JC, infecciones fúngicas, referido fundamentalmente a micosis profunda, citoplasmosis, cocción de micosis, nocardia y legionela, especialmente con el uso de adalimumab. Sin embargo, no hay que olvidar que las infecciones más frecuentes van a ser causadas por gérmenes comunes, y la neumonía y la infección de partes blandas, lo más habitual, y siendo el Staphylococcus aureus a la cabeza. Este estudio analizó el aumento de infecciones bacterianas, de neumonías en los pacientes que recibían factor de necrosis tumoral. En el cuadrito se ve que el fundamental, el que tiene 3 cruces con más riesgo de infecciones respiratorias, es infliximab, seguido por el adalimumab. Y por último, el etanercept. De las infecciones pulmonares analizadas en este trabajo, tuberculosis fue la más frecuente, seguido por PCP, y la legionela, que depende el área, aumentó de 13 a 21 veces más que en la población general. No son anticuerpos me fui para atrás, perdón. Ahí estamos. Esta tabla muestra y compara el riesgo de infección severa en los pacientes que tienen anti-TNF. En esta parte del cuadro lo que está con verde son los riesgos relativos de los pacientes que no tenían un comparador biológico, y como verán el riesgo era bajo, y era alto en los pacientes que recibían anti-TNF. El riesgo es mayor en infliximab, más que en etanercept y en adalimumab. Y en infliximab y en los pacientes que tenían como comorbilidad el EPOC, el riesgo aumentaba 17 veces. El estudio británico, acá van a ver los circulitos rojos y los circulitos verdes. Son 2 estudios distintos, uno es el británico y otro es el SABER, el de Estados Unidos,
donde el riesgo aumenta 4 veces y medio, promedio 4 veces en los dos, en los primeros 90 días del uso del biológico, y en el otro en los primeros 6 meses. El riesgo es por 4 en los dos. Y cuando se valora el riesgo a largo plazo, disminuye muchísimo. En ambos estudios el riesgo relativo disminuye con el tiempo, y esto es una de las hipótesis las cosas que se supone es porque primero controlan muy bien la enfermedad, y una enfermedad controlada de por sí tiene menos riesgo de infecciones, y a su vez porque se liberan de las terapias previas, como puede ser altas dosis de corticoides. Cuando valoran el tipo de infecciones que tenían estos pacientes, el riesgo de tuberculosis con infliximab es de 4 veces más, y en adalimumab el riesgo es por 3. Y el riesgo de varicela zoster también, el riesgo es mayor en infliximab, después en adalimumab y después en etanercept. De esto váyanse quedando en su memoria qué tipo de bacterias tenemos que ir pensando. Tuberculosis y las reactivaciones de varicela zoster y las neumonías típicas y atípicas. Esto evaluaba el riesgo de infecciones, incluyendo tuberculosis, en los pacientes que utilizaban en general toda esta batería de terapias biológicas, ya sea los anti-TNF, pequeñas moléculas o los target, en primera o línea quinta de tratamiento. Fue una corte británica del 2001 al 2019, con 34.000 pacientes, con un seguimiento a 3 años, y se diagnosticaron 2.700 infecciones serias. Serias era el paciente que se tenía que hospitalizar o que recibía tratamiento endovenoso o que moría, y agregan a la definición de serio el diagnóstico de tuberculosis. El diagnóstico fue de 4.4 4 pacientes por 100 pacientes año, perdón. Y el infliximab y el adalimumab son los que presentaron mayor riesgo comparado con el Etanercept. En esta serie se diagnosticaron 49 casos de tuberculosis en las primeras 3 líneas de tratamiento, y la mayoría de estos diagnósticos fueron previos al año 2008. Lo que pasa es que en el 2006 fue donde se desarrollaron las primeras guías donde mencionan las estrategias preventivas que podemos tener en estos pacientes y donde mencionan la realización de lo que vamos a ver más adelante, de la PPD, de los métodos diagnósticos para diagnosticar una infección tuberculosa latente. Entonces, por eso la mayoría de los casos fue previo al 2008. Esto es un registro argentino, es el BioBadazar. La última publicación con estos valores es del año 2019. En esta lista podemos ver los que nuestros reumatólogos suelen indicar más frecuentemente. Y acá podemos ver el riesgo relativo de infecciones general, comparado con la población que no recibía biológicos. El riesgo de infecciones era 3 veces, casi 4 veces mayor. De las infecciones, la infección tuberculosa era la más frecuente, seguido por la neumonía y la reactivación del zóster. Respecto a la tuberculosis, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Quieren que siga? ¿Quieren interrumpirme? Yo no tengo problema, ¿eh? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Cualquier cosa nos van escribiendo en el chat y yo, Ine, te voy Listo. diciendo, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Bueno, respecto a la tuberculosis, tiene una presentación bifásica. Es más frecuente la presentación temprana, que ocurre dentro de los 3 primeros meses del inicio del biológico, y una tardía que puede ser considerada una primoinfección a partir de los 2 años. Y el riesgo de tuberculosis general en la artritis reumatoidea es el doble de la población general. Hay que tener en cuenta que estos pacientes tienen manifestaciones atípicas y extrapulmonares en el 65% de los casos. El tiempo de aparición está relacionado con el biológico. Cuanto mayor inmunosupresión, más temprano aparece. Por ejemplo, con el infliximab aparece entre el 3er y 5.º mes de iniciado, el adalimumab entre el año y el año y medio, y en el etanercept aproximadamente al año. El riesgo de tuberculosis va a depender, por supuesto, del país, de la incidencia. Nosotros somos un país de alta endemicidad, tenemos que pensarla siempre, tanto en pacientes inmunocomprometidos como no inmunocomprometidos, la edad y las comorbilidades, otros tratamientos que haya recibido previamente, porque la inmunosupresión en estos pacientes es como una tarjeta de crédito. Uno va sumando gasto y a fin de mes se encuentra con el total, ¿no? El uso de corticoides y el resto de los demás también tienen un efecto acumulativo en el efecto de inmunosupresión que dejan al paciente. Y el concepto importante que tengamos en cuenta es la dosis acumulada de estos corticoides. La enfermedad de base también va a estar relacionada con el riesgo de la aparición de la enfermedad.
La artritis reumatoidea tiene 9 más veces riesgo de tener la enfermedad, espondilitis anquilosante 4 veces, artritis psoriásica por 3 veces y la enfermedad inflamatoria intestinal 2 veces, y de ellas la más frecuente está asociada con la enfermedad de Crohn. Respecto a al varicela zoster, hay disparidad en los registros americanos versus los europeos. En los registros americanos, ellos no asociaron el uso de anti-TNF con mayores reactivaciones, y sin embargo los europeos en sus revisiones duplican la frecuencia. O sea, para ellos, en Europa, el uso de anti-TNF es un factor de riesgo que te duplica el riesgo de varicela zoster. Y algo que tenemos que tener en cuenta en la población general, independientemente de estos pacientes, que la reactivación del zóster aumenta el riesgo de ACV cuando el zóster está ubicado en pares craneales y cuando no se utilizó un antiviral temprano. Y esto ha sido demostrado también en los pacientes con enfermedades autoinmunes, donde el riesgo de ACV aumenta 2 veces a los 90 días del evento de la varicela zoster, de la reactivación. Respecto a otras enfermedades y los anti-TNF, hay escasos casos de reactivación de hepatitis B. Hay que pensarlo, pero no va a ser lo más frecuente. No hay datos suficientes para hacer recomendaciones respecto a la hepatitis C, sí hay que hacer la pesquisa previamente, pero su reactivación es rara. No está asociado el uso anti-TNF con reactivaciones de citomegalovirus y tampoco en los pacientes con la enfermedad inflamatoria intestinal. El infliximab sí ha estado asociado a infecciones por histoplasmosis y coccidiomicosis, y no aumentan significativamente el riesgo de infecciones fúngicas invasivas ni de PCP. Siguiendo con las líneas del ECMID, el otro suplemento es referido a todo lo que es las pequeñas moléculas y las moléculas target de interleuquinas, que son las que bloquean las interleuquinas. Como vimos anteriormente, anakinra, interleuquina 1, el TOSI, que es muy frecuentemente utilizado, interleuquina 6, el ustekinumab y el secukinumab con el resto de las interleuquinas. 12, 23 el uste y secukinumab en la 17. Y acá tienen las indicaciones. Respecto a anakinra, que es frecuentemente utilizado en dermato muchas veces, es un inhibidor de la interleuquina 1 asociado a infecciones leves y moderadas. Hay un riesgo teórico de tuberculosis, pero no está demostrado. Y en combinación con otros anti-TNF sí puede dar infecciones severas. Y el tocilizumab, que es el inhibidor de la interleuquina 6, aumenta el riesgo de infecciones casi 2 veces, puede tener como evento adverso un periodo de neutropenia, y las infecciones están asociadas en este periodo. Algo no infeccioso es que una serie de Estados Unidos reportó eventos de perforación intestinal comparado a los anti-TNF. Las dosis altas de más de 8 miligramos kilo tienen mayor riesgo. Respecto a la varicela zoster, no hay datos que tengan mayor riesgo que el resto de las terapias biológicas. El abatacept dijimos que era una... Sí. Una preguntita antes de avanzar. En las infecciones asociadas a anti-TNF en 2 slides anteriores, a pesar de que no hay más riesgo de activación de C, PCP. igualmente en esa que acabas de pasar, la reactivación de C es raro, pero igualmente se pesquisa. Siempre. Siempre. Sí. Por eso, Todavía no llegué a esa parte. me voy adelantada, no digo nada. No, es para que tengan en cuenta que tenemos que pensar que se puede reactivar o no. No está asociado a la reactivación de C, pero lo vamos a pesquisar siempre. Ahora después lo vamos a ver a eso. Pero no es que está asociado, lo mismo que el PCP, porque por ahí, no sé, algunos indican el paciente está con etanercept y le pusieron profilaxis para PCP. No sería una indicación segura, digamos, porque le das más toxicidad con el Bactrim, digamos, que con la seguridad de prevenir una infección que no está relacionada. Por eso así hincapié en el PCP es importante. Y el abatacept, como habíamos dicho, es una de las moléculas seguras. Muchas veces se indican cuando el paciente tuvo infecciones severas previas. Puede estar asociado a infecciones respiratorias en los pacientes con EPOC, y en general tienen bajo riesgo de infecciones. Y otras moléculas que están de moda ahora, no solo en reumato, sino también en gastro, son las JAK, son los inhibidores de la JAK-STAT 1 y 3. Este es un análisis que se hizo en una serie coreana, donde comparan casi 3.000 pacientes con tofacitinib versus anti-TNF,
y quieren valorar el riesgo de reactivaciones de herpes zóster. Y acá sí se vio, para que anoten que el tofacitinib duplica a las series americanas el riesgo de reactivación por varicela zóster. Respecto a las infecciones bacterianas, comparado con el resto de los anti-TNF, los valores son similares, y la infección oportunista más frecuente en este estudio fue la tuberculosis asociado a los anti-TNF. Pero de esto lo que quiero destacar es que vayamos recordando que el tofacitinib, inhibidor de la JAK, está asociado al riesgo de la reactivación del zóster. Rituximab es una de las moléculas, son los anti-CD20, un metaanálisis en pacientes con linfoma, que se usa en linfoma, se usa en todo lo que es autoinmune. Un metaanálisis en pacientes con linfoma y enfermedad autoinmune no demostró mayor riesgo de infecciones bacterianas. Esto es importante porque solo no demostró mayor riesgo de infecciones bacterianas. El riesgo aumenta muchísimo cuando se usa junto con los corticoides. Los pacientes con trombocitopenia y rituximab presentaron 2,5 veces más riesgo de infecciones severas virales y bacterianas. Por la trombocitopenia también se le dan corticoides con el pulso solumedrol, etc. Y el rituximab, a tener en cuenta, es alto riesgo de reactivación de hepatitis B y otras infecciones virales como la leucoencefalopatía multifocal progresiva y reactivación de tuberculosis. O sea, el rituximab es hepatitis B y tuberculosis fundamentalmente. Y el riesgo de infecciones serias varía entre 2 y 10, 100 pacientes personas año en estudios publicados en los últimos 5 años. Respecto a hepatitis B, que esto es importante. Nosotros vemos muchas veces que por ahí el médico, el reumatólogo, el gastro o el dermatólogo se queda tranquilo con midiendo el estatus de hepatitis B, solo pidiendo el antígeno de hepatitis B, el antígeno de superficie, ¿ayuda? Que es lo único que autoriza, es lo único que autoriza la obra social. El tema es que pidiendo una de las 3 determinaciones, o sea, solo el antígeno, nosotros no podemos diagnosticar una hepatitis pasada o una hepatitis resuelta o una hepatitis oculta. Entonces, es fundamental que nosotros pidamos las 3 determinaciones: el antígeno de superficie, el anticuerpo del core y el anticuerpo de superficie. Con esas 3 nosotros podemos realmente analizar el riesgo de ese paciente. Importante a tener en cuenta. Una infección pasada va a tener solo el anticuerpo de superficie positivo acompañado del core. Y lo importante es que también los pacientes que tienen solo el core positivo, podemos estar frente a 3 situaciones: que sea una infección resuelta, que es lo más frecuente, que sea un falso positivo, o que sea una hepatitis B oculta en los mutantes de antígeno de superficie que no pueden desarrollar el anticuerpo B. O es una infección aguda en resolución. Pero el concepto importante de acá es que cuando ustedes quieran realmente pedir serologías para hepatitis B, el antígeno solo en este escenario no nos sirve. Nos sirven las 3 cosas: antígeno, anticuerpo core, anticuerpo de superficie. Este estudio valoró el riesgo de reactivación de la hepatitis B en los pacientes que recibían los inhibidores de la JAK. Solo en pacientes con artritis reumatoidea. Se analizaron 26 estudios de los pacientes tratados con DMARS y con biológicos. La reactivación global fue del 2%. Y del subgrupo analizado, los que recibieron rituximab tuvieron 9% de reactivación, seguido por los que recibieron abatacept, 1% los que utilizaron inhibidores de la JAK, el tofacitinib, y nada con tocilizumab y anti-TNF. Entonces la indicación de profilaxis antiviral es mandatorio cuando diagnostiquemos una hepatitis B pasada y que vayan a recibir rituximab o abatacept. Y es seguro indicarle tocilizumab, anti-TNF y yaqui y hacer un seguimiento solo con carga viral sin indicar la profilaxis. Hepatitis B es un tema porque no solo se reactiva, como dijimos, con los biológicos, con los que mencionamos anteriormente, sino con los corticoides. Acá vemos, de acuerdo a los miligramos de corticoides que recibe el paciente y su estatus serológico, el riesgo que tiene de reactivar a las 4 semanas. Por ejemplo, el paciente con antígeno de superficie positivo, que recibe más de 10 miligramos, a las 4 semanas tiene un 10% de chances de reactivación. Lo mismo que el que tiene una hepatitis B resuelta y recibe más de 20 miligramos, también tiene riesgo. O sea, tenemos que
siempre, por más que reciban corticoides solo, estos pacientes tenemos que hacer el estudio de hepatitis B con las 3 determinaciones. Y este es un lindo gráfico donde muestra los riesgos de reactivación de hepatitis B de acuerdo a la medicación que reciba el paciente. Los de MARS, la quimioterapia, noto algunas, los anti-TNF, los corticoides, miren el lugar que ocupan los corticoides, el rituximab, los anti-CD20, y el de mayor riesgo son los pacientes con trasplante. Dada la baja incidencia de hepatitis B que tenemos en Argentina, menos del 2%, y el alto costo de realizar un seguimiento con anticuerpos y carga viral, la recomendación es hacer profilaxis a todos los pacientes que tengan esos marcadores positivos de una hepatitis B resuelta. No es útil realizar un seguimiento con enzimas hepáticas. ¿Por qué? Porque la carga viral antecede 2 meses al toque hepático. Y la reactivación de hepatitis B tiene una mortalidad de más del 50%. Los antivirales recomendados son el entecavir o el tenofovir, y estos deben continuar hasta 1 o 2 años después de la última dosis de los anti-CD20, 19 o 52. El 19 y el 52 no los mencioné porque se usan mucho el 52 es el alemtuzumab, que se usa en hemato y antes, no sé ahora, en esclerosis múltiple. Respecto a las infecciones por neumocistis, la incidencia neumocistis en los pacientes con anti-TNF, tocilizumab y rituximab es baja. Dentro de ellos, infliximab siempre es el de mayor riesgo. Y estudios han demostrado el aumento de su incidencia en ciertos casos. En los mayores de 65, en los que reciben corticoides más de 15 miligramos día por más de 4 semanas. Acá vemos como la dosis de la ITSA del 2013 ya va bajando. Los que tienen una enfermedad pulmonar estructural, los que tienen la polangiitis granulomatosa, la vieja enfermedad de Wegener, y la indicación es con Bactrim trisemanal. Y ahora vamos a empezar la idea del final de la presentación es evaluar cómo podemos prevenir el riesgo de infecciones en estos pacientes y qué medidas podemos tomar para disminuir ese riesgo. Hay el seguimiento alemán, esta serie alemana, el Rabbit, desarrolló un score, que ahí está el link para que lo puedan bajar, donde uno va tildando las comorbilidades del paciente, las dosis y todo eso, pone submit y ahí aparece la valoración de riesgo de infecciones en el próximo año. Esto es anecdótico, pero me pareció muy interesante. Pero en el consultorio tenemos que hacer una valoración inicial exhaustiva. La consulta no dura menos de 20 minutos. Tenemos que hacer una historia clínica completa de ese paciente que nos derivó el dermatólogo o el reumatólogo y que nos dice, esto es un paciente con artritis reumatoidea, expuesto a altas dosis de corticoides, que se planea iniciar abatacept. Bueno, ese es uno bueno. Tofacitinib, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos un paciente que tenemos que indagar por todos lados para tratar de diagnosticar infecciones pasadas que pueden reactivarse y tratar de prevenir posibles infecciones. Historia clínica completa, valorar los defectos inmunes y estratificar el riesgo de ese paciente, analizando su enfermedad actual, los tratamientos previos que recibió, sabiendo que todo esto es acumulativo y tiene un efecto acumulativo, y el tratamiento propuesto. Conocer la exposición epidemiológica que tuvo anteriormente y que tiene ahora, dónde vive, dónde viajó, a qué se dedica, en qué trabaja, si es mujer, cuántas gesta, si los embarazos fueron controlados o no controlados, con quién vive, con gente de qué edad vive, porque por ahí viven con chiquititos que tienen cuadros de severidad aéreas superiores frecuentes. Bueno, hay que preguntarle todo. Antecedentes de contacto con pacientes, con personas con tuberculosis, compañeros de trabajo, familiares, para valorar el riesgo. Epidemiología para brucelosis. Si antes vivían en zona de campo y tomaban leche del campo de la vaca sin pasteurizar, a eso les vamos a pedir serología. Antecedentes de herpes, varicela o herpes zóster, antecedentes de cirugías e internaciones previas para categorizar si era un paciente que tenía infecciones bacterianas recurrentes, por ejemplo, vacunas recibidas y las fechas, vacunas constatadas, como nos enseñó nuestra profesora Silvia, vacuna no constatada, vacuna no aplicada, y los tratamientos recibidos y sobre todo el propuesto y cuándo es la fecha de inicio de ese nuevo tratamiento. La batería de cosas que le solemos pedir es todo esto que lo vamos a ir viendo ahora, el examen ginecológico a todas las mujeres, en el caso de los hombres sexo con hombres, el PAP anal también, y el examen odontológico.
Por supuesto que esto no se pide en sábana, uno valora cada una de estas determinaciones de acuerdo al riesgo de cada paciente de forma individual. Es importante conocer los contactos familiares con infecciones respiratorias recurrentes, o que hayan tenido tuberculosis, o que sean un núcleo familiar con forúnculos a repetición, por ejemplo, exposiciones ocupacionales, polvo ambiental, construcciones, reformas edilicias, que eso le puede dar riesgo para hongos, viajes especialmente a zonas endémicas, bueno, Chagas, estrongiloides, nosotros somos endémicos, y antecedentes de infecciones que haya tenido en el pasado. A todos los pacientes que pisen un consultorio médico deben irse con el HIV y VDRL, independientemente de inmunocomprometido o no, siempre hay que pedirlo, es buena práctica. Si diagnosticamos una sífilis se trata o vemos si la tuvo. Respecto al Chagas, hay que pedir, en los laboratorios privados muchas veces es difícil que puedan hacer las determinaciones correctas, ¿no? Para hacer un diagnóstico certero. En realidad para tener el diagnóstico negativo, porque lo que se debe hacer es un ELISA y el método HAI, ¿no? Y el caso de 2 reacciones positivas, uno ahí es el diagnóstico de Chagas, y debe hacer un monitoreo en ese paciente que va a estar inmunosuprimido o que quizás ya lo está. Ese monitoreo del paciente con diagnóstico de Chagas se va a hacer con Strut semanal, que tiene muy baja sensibilidad, o mejor aún, si está disponible, hacer la PCR para Chagas. Es el método más recomendado y se debiera hacer una vez por mes, porque la PCR antecede a la parasitemia en un mes más o menos. Y hasta el final de la inmunosupresión. ¿Esto es viable? No, no es viable. Tengo varios pacientes que son Chagas positivos, que están con anti-TNF hace 2 años, 3 años, y que es inviable hacerle una PCR mensual. Entonces, uno puede dar pautas de alarma, y yo al principio sí, al principio del TNF, los primeros 6 meses la hicimos mensual, y a partir del 6º mes, cada 4 o 5 meses hacemos una PCR Chagas. Respecto a la PCR, no hay un punto de corte claro, pero si se detecta una PCR positiva, la indicación es el tratamiento, independientemente de la edad. Nosotros sabemos que el Chagas es indicación de ofrecer el tratamiento a los menores de 50 años. Muchas veces estos pacientes tienen más de 50 años, pero en el riesgo-beneficio de un paciente que tiene una reactivación de Chagas, se indica se indica el tratamiento de todas formas. Tuvimos un paciente hace ya algunos años en el hospital, era un paciente con una dermatomiositis que se automedicaba con corticoides, no tenía el seguimiento reumatológico, estaba con 40 miligramos día porque estaba súper reactivado, y se interna por un síndrome febril prolongado y con dolores musculares que se interpretaron en los primeros días de internación como una reactivación de su dermatomiositis. Realmente uno al examen físico veía al paciente con edema de todos los grupos musculares. Se hace una biopsia del músculo, vemos que tiene una serología Chagas positiva, le pedimos una PCR y mandamos la muestra al Maiztegui y vieron tripomastigotes en la biopsia del músculo. El paciente había hecho una reactivación de Chagas y la miositis era chagásica y no por su enfermedad. Respecto a la toxoplasmosis, vamos a pedir la IgG. De todo ese IgG, IgM no pedimos, porque no estamos pensando en una infección aguda, pedimos siempre IgG. Y en caso de ser negativa, como a la mujer embarazada, le damos todas las recomendaciones para evitar la primoinfección. Evite que comer carnes poco cocidas, que evite que comer vegetales crudos o bien limpios. Todas esas recomendaciones que ya conocemos. Serología para micosis profunda, el hisopado nasal para la pesquisa de Aspergillus y Staphylo aureus en los pacientes con polangiitis microangiopática. Está visto que los pacientes que están colonizados con Aspergillus tienen más riesgo de desarrollar una neumonía por Aspergillus, y el Staphylo aureus está asociado en estos pacientes a mayor reactivación de su enfermedad. Y también pedimos dosaje de inmunoglobulinas M, G y A para tener un vistazo de cómo está su inmunidad humoral. Muchas veces los pacientes que han recibido rituximab tienen como evento adverso que queden con una hipogama. Cuando la hipogama, la IgG, es menos de 400, se puede valorar el inicio de que reciban gamma globulina mensal.
y también pedimos el complemento. Si bien sabemos que el complemento suele estar bajo en el momento de la reactivación de una enfermedad autoinmune, fuera de la reactivación, ¿qué vacunas debiéramos agregar al esquema general? Preguntamos por antecedentes de varicela. Si el paciente tuvo el antecedente de varicela y lo recuerda, no pedimos la serología IgG varicela zoster. Pedimos las serologías de herpes 1 y 2, y si tiene antecedentes de herpes a repetición y va a recibir el tofacitinib, ahí valoramos la indicación de profilaxis. Pedimos IgG sarampión rubiola. Las personas nacidas antes del 65 se consideran inmunes con inmunidad natural. Después del 60, nacidas de 1965, debiéramos constatar en el calendario que tengan al menos 2 dosis de vacuna viral para considerarlos protegidos. Como dijimos respecto a hepatitis B, siempre a las 3 determinaciones, el antígeno solo no me sirve. Serología para hepatitis C, ahí lo que preguntabas vos, Sole, siempre la vamos a pedir. Serología para hepatitis A, si es negativa lo vamos a vacunar con las 2 dosis separadas por 6 meses. Serología para brucelosis, siempre y cuando tenga antecedentes epidemiológicos de riesgo para esta infección, y descartamos si llega a ser positivo, si estamos frente a una infección aguda, crónica. Y el HTLV de acuerdo a lo que le hemos pedido. Y si es positivo, lo mandamos al hematólogo. También hacemos un examen físico donde buscamos... ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, 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 te sí. escuchamos. Ahí estamos No, sumando preguntitas. Terminás este y tengo algunas perfecto. preguntitas. Sí, hacemos un examen físico al final de la consulta y vemos si hay una lesión que nos llame la atención. Siempre vamos a pedir una biopsia y mandar a cultivos para todo, pensando en infecciones oportunistas. Un copraparasitológico seriado, y en los pacientes que tienen eosinofilia y da negativo, pedimos el sondeo duodenal para hacer el diagnóstico de estrongiloidiasis, que si llega a ser positiva tiene indicación de tratamiento. Y además el estrongiloides en estos pacientes está asociado a más riesgos de bacteriemias y que hagan una hiperinfestación. El tratamiento de estrongiloides es con la ivermectina, 20 microgramos kilo de peso, una vez al día por 2 días. Esto es importante. Tenemos que siempre valorar y tratar de diagnosticar una infección tuberculosa latente. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Hay diferentes guías. ¿Qué es lo que tenemos disponible acá nosotros? Tenemos la PPD. Ahora en Argentina tenemos a partir de este año, fin del año pasado, el método IGRA, que es una ELISA, es un diagnóstico para valorar el riesgo de infección tuberculosa latente. El diagnóstico de infección tuberculosa latente no quiere decir que el paciente esté enfermo, no tiene ningún órgano de choque afectado por la tuberculosis, simplemente que tiene el bacilo. Entonces, los pacientes que tengan una PPD positiva, que en el paciente inmunocomprometido se considera positiva cuando mide mayor o igual a 5 milímetros, y ahí está la técnica como se debe hacer. Se mide el ancho de la pápula, no del eritema, de una forma transversal al brazo, y si es más de 5 milímetros en la primera determinación, ahí tenemos que valorar, hacer todo lo imposible para diagnosticar una tuberculosis en este paciente, que recordemos que es extrapulmonar la mayoría de las veces. Examen físico exhaustivo, buscando ganglios, adenopatías, tomografía de tórax. Las guías dicen radiografía de tórax. Yo en lo personal, si tengo la posibilidad, directamente pido una tomografía de tórax, un examen físico exhaustivo para tratar de diagnosticar una manifestación extrapulmonar, y empezamos el tratamiento de la infección tuberculosa latente. Lo que está sugerido en estos pacientes es hacer en 2 pasos. Hacer una PPD con booster. El booster es repetir una segunda PPD dentro de los 14 días de la primera, donde ahí aumenta la sensibilidad del estudio. Y otros estudios asocian la combinación de PPD más IGRA y otros 2 IGRA. El IGRA hoy no está disponible en Nación y es muy costoso. En el consultorio inmunocomprometido del Hospital San Martín, que gracias al doctor Desposto fue el de la iniciativa y se formó en el octubre del 2013, a mayo del 2022, creo que más, pero bueno, tengo estos números, evaluamos a 932 pacientes.
de los cuales 21 pacientes tenían diagnóstico de tuberculosis previa, o de haber recibido un tratamiento. Eso le da una incidencia de 2,3%. Y 10 pacientes presentaron un viraje de la PPD en los controles anuales que debemos hacer de esta determinación. Lo importante de esto y lo que quiero remarcar es el valor que tiene hacer la PPD en 2 pasos, no quedar una sola determinación, sino hacer las 2. Nosotros tuvimos PPDs negativas en el 83% de los casos y 16% tuvieron PPD positivos. 84 de 500 pacientes tuvieron una PPD positiva. De esos 84, 20 fueron con la segunda determinación. Si nos hubiéramos quedado con la primera, 20 pacientes no hubieran sido diagnosticados de una infección tuberculosa latente, que una vez iniciado el biológico, aumentaba el riesgo de tener la infección por la tuberculosis. El tratamiento de la infección tuberculosa latente, como dijimos, es con isoniazida, es lo que más frecuentemente se utiliza, 300 miligramos día más vitamina D por 9 meses, y otras opciones son rifampicina, 600 miligramos por día por 4 meses, o la combinación de rifapentina con isoniazida una vez por semana por 3 meses. El tema de la rifampicina es que tiene muchas interacciones, y la rifapentina no estoy segura que la tengamos. En el consultorio inmunocomprometido, para que tengan una idea global, el 74% de las pacientes eran mujeres, el 85% eran derivados por el servicio de reumato, el resto de nefrología, de dermato y de gastro, el 2,5% diagnosticamos sífilis, que fueron tratadas, en 14 pacientes hicimos el diagnóstico de hepatitis C, que fue tratada, en el 3% diagnosticamos hepatitis B pasada y o aguda, hepatitis A positivo, perdón, el 90% de la población, al 10% restante se le indicó la aplicación de las 2 dosis de vacuna, Chagas positivos 5% y estrenogiloidiasis 1%. Todo esto son oportunidades ganadas de haberle hecho un diagnóstico al paciente y haber quizás dado una reactivación o una infección severa. ¿Cuándo tenemos que retrasar el inicio de la inmunosupresión? Cuando el reumatólogo nos manda, mira, tiene que empezar esto, Si nosotros hacemos el diagnóstico de una infección tuberculosa latente, lo ideal es hacer 1 mes mínimo, 2 meses ideal de la isoniazida y después empezar el inmunosupresor. Retrasarlo, por supuesto, con una hepatitis B aguda y con una infección severa. Si la tiene, se retrasa, y si estaba intrainmunosupresor, se debe suspender. Y en el paciente con tuberculosis, ¿cuándo podríamos reiniciar el tratamiento con los anti-TNF? Como dijimos, 2 meses de haber empezado el tratamiento, y hay que valorar que estos pacientes, una vez suspendido el anti-TNF, pueden hacer un síndrome de reconstitución inmune. Entonces hay algunas teorías que apuntan a la indicación concomitante de corticoides para evitar este síndrome de respuesta inflamatoria inmune. El paciente, cuando se va al consultorio, tenemos que decirle que anualmente se va a hacer siempre la PPD en aquellos que lógico, el Papá Nicolau en las mujeres y la vacuna de la gripe anual. Con esas tareas y con ese concepto se debe ir el paciente del consultorio. Si el paciente va a hacerse una cirugía, hay que avisarle, ¿no? El paciente, cuando se va al consultorio, le decimos qué es lo que tiene que hacer, y que si en algún momento lo quieren operar de algo y está con un tratamiento inmunosupresor, acá está que debe suspender la dosis previa antes de la cirugía, y de acuerdo al inmunosupresor y su vida media, cuándo debiera reiniciarlo. Y las recomendaciones generales que le damos a los pacientes es, bueno, que se desaconseja el uso de los productos lácteos no pasteurizados, medidas generales de la correcta manipulación de alimentos, evitar trabajos de jardinería, cuidados de pájaros o permanecer en las proximidades de áreas de construcción, y si lo tiene que hacer, utilizar barbijo. Si van a hacer un viaje, que hagan la consulta previaje. Idealmente, estos pacientes en la primera consulta ya se van con un esquema de vacunación que va a optimizar el que ya tienen, ¿sí? Tenemos que acomodar y ajustar. Lo ideal es que se apliquen las vacunas antes de la inmunosupresión. Las vacunas inactivadas, ideal 2 semanas antes, y las vacunas vivas atenuadas, al menos 1 mes antes de la inmunosupresión. Dada la menor inmunogenicidad que tienen estas vacunas, ¿no? Está indicado el testeo de anticuerpos después de algunas vacunas. Las conjugadas son más
y los gérmenes vivos, una vez empezada la inmunosupresión, están contraindicadas. Acá tenemos en estas dos listas las vacunas indicadas, en el caso de inmunocompromiso. Tenemos que ver cómo es el esquema de la triple bacteriana, y le agregamos el componente pertussis. La Haemophilus influenzae le vamos a indicar de acuerdo al complemento. Si ese paciente tiene una hipocomplementemia, vamos a indicar Haemophilus. Hepatitis B, tener en cuenta que hoy por hoy la hepatitis B es una indicación universal con las 3 dosis. Hepatitis A en los que tuvieron serología negativa. El esquema neumococo 1+1, que es la 13 valente y no al año. En estos pacientes a las 8 semanas, a los 2 meses, la segunda dosis de neumonía con la polisacárida 23. La vacuna HPV a los menores de 40 años, la meningocócica cuadrivalente o meningo C, de acuerdo al valor de complemento, por ser capsulado, la vacuna de la gripe anual, vacunas COVID, mínimo 4 o 5, y la indicación de la vacuna que está ahora en el mercado en Argentina disponible hace poco, que es la varicela zoster recombinante. Está contraindicada la que teníamos antes, que es a virus atenuado. La combinando una indicación fuerte en este grupo de pacientes. Aparte porque vimos el riesgo de reactivación. Y las contraindicadas, BCG, triple viral, varicela, la que es a virus atenuado, fiebre amarilla, cuidado con esto porque cuando se van de viaje se van a hacer colas para vacunarse de fiebre amarilla y se ha vacunado gente que realmente tenía contraindicación, influenza que es atenuada, salmonela oral y rotavirus. Ya estamos por terminar. No hay reacciones de fase aguda. La presentación clínica puede ser típica o atípica. La neumonía, artritis séptica, meningitis y partes blandas pueden seguir siendo causados por los gérmenes habituales. Evaluar la cobertura de legionela de acuerdo a la zona, en una neumonía grave, y le agregamos el tratamiento de listeria si el paciente tiene meningitis, independientemente de la edad. Recordar que aumenta el riesgo de reactivación de la tuberculosis y las enfermedades y otras enfermedades granulomatosas. Y las infecciones severas se producen en los primeros meses del tratamiento. Esto es otra cosa que quiero que se lleven. El mayor riesgo de reactivación o de infecciones severas es en la primera parte, en los primeros 6 meses del inicio del tratamiento inmunosupresor. Tienen, bueno, en general, mayor riesgo, como veníamos diciendo, de enfermedades infecciosas que pongan en peligro la vida. La valoración clínica, el examen físico y la anamnesis exhaustiva es mandatoria para diagnosticar infecciones pasadas que pueden reactivarse o valorar antecedentes epidemiológicos. Tener en cuenta las enfermedades subyacentes, dónde nació y la epidemiología en general de ese paciente. Considerar el mecanismo de acción del inmunosupresor y la duración programada del tratamiento. Una estrategia preventiva correcta es extremadamente importante, ya que evita la mayoría de las complicaciones infecciosas en estos pacientes que le pueden causar la muerte. Muchas gracias. ¿Sole? Ay, no podía sacarme el muteado. Me pasé en Bueno, tiempo. no pasa nada. Excelente. Muchísimas gracias por la presentación. Y acá empezaron con algunas preguntitas. Yo quería dejarte toda la valoración que te explayes y empezamos con algunas preguntas. En caso de vos describiste de la serología para micosis profunda. Sí. Serología, serología histoplasmosis y coccidiomicosis, de acuerdo a la endémica, de acuerdo al riesgo, no es Perfecto. algo que hacemos de rutina, no. Bien. Pero si en un paciente te viene una neumonía grave, estaba recién infliximab, y en la batería de estudio con el diagnóstico infeccioso de neumonía probablemente se la vayas a pedir. Pero es cierto que de rutina está mencionada, pero en la vida real no es que lo hacemos de forma rutinaria. Ah, ok, perfecto. De acuerdo a la área endémica se solicita y son las características. Y el hisopado nasal para pesquisa de Aspergillus, ¿dónde? No, yo realmente, esto es una pregunta personal, nosotros acá en la zona no tenemos para hacerlo. ¿Dónde se realiza? ¿Ustedes dónde lo envían? ¿O lo hacen ahí en el hospital? La serología para micosis profundas, No, el hisopado nasal no, para pesquisa del Aspergillus. no te escuché esa parte. Ah, ok. No te lo escu- no El te escuché. hisopado para Aspergillus. Sam, Ah, ¿está? sí, lo hacemos. En realidad es un método, o sea, el bacteriólogo tranquilamente, creo yo,
se hace en un laboratorio de bacteriología que tenga un poco de micología, porque es un cultivo, nada más. Ah, ok, ok, ok. Es un hisopado para cultivan a ver si desarrolla o no el hongo, nada más. No es Bueno, un método ni PCR ni nada, ni es un nada, es cultivo. un cultivo típico. Después hay otras Exacto. preguntas que dice, en relación al Chagas, ¿sí o sí se trata a mayores de 50 años? En el caso, supongo que la serología venga positiva, eso se debe referir, independientemente si tiene una cardiopatía establecida, hacen una pregunta. Bien, en realidad el paciente puede tener ya el órgano de choque afectado, cardíaco más frecuentemente, pero más allá de eso también puede reactivarse con otras manifestaciones, como tuvimos el paciente este con la miositis chagásica. Entonces, en el paciente más de 50 años, independientemente que ya tenga un órgano afectado, la reactivación le puede producir mayor mortalidad. Entonces, lo tratamos igual. Bien, Con, y te comento algo. Dicen con una PCR positiva y que dependía del punto de corte. Eh, tengo una paciente, ya se los dije en la presentación, que tengo una paciente que, no se los dije esta parte, que reactivó, es una paciente con una artritis reumatoidea súper reactivada, con fibrosis pulmonar, con requerimientos de oxígeno, la ves y te da miedo, temblás, o sea, ves a esta señora. Serología Chagas positiva, me la mandan por eso, con títulos altísimos, le pido PCR Chagas, la primera negativa, le pido la segunda, iban a empezar el biológico, la segunda me viene positiva. Un punto de corte bajo. El estatus de la paciente realmente era de analizar a ver si le iba a dar el tratamiento o no. ¿Qué hice? La parte artesanal. Le repito la PCR Chagas y veo, ¿no? Formalmente yo hubiera tenido indicación del tratamiento. Le repito la PCR Chagas, negativa. Bueno, negativa. ¡Ay, qué lío! negativa, negativa. Hablo con la reumatóloga, le digo, ¿te apura mucho empezarlo? Sí, me dice, me urge. Bueno, Ay, empezalo Dios. y vemos. Entonces lo que hicimos fue una PCR semanal por 2 meses. Pobre señora, la exsanguiné. Más o menos, claro. Sí, PCR semanal por 2 meses y después la seguí mensual. No volvió a tener PCR Positivos. positiva, intra TTNF. O sea, ese título, ese número, no es un título bajo de la PCR, ha sido un falso resultado positivo, por todo el resto vino negativo. No, porque las parasitemias y son transitorias. El tema es, por eso yo le pedí la otra. Era título Ah, bajo, eh, y no era llamativo. Si hubiera sido un título categórico, alto, ahí por ahí no me animaba a no ponerle nada, la internaba y le daba el tratamiento, al menos para controlar los eventos adversos. Pero como era bajo, dije, bueno, me arriesgo, le pido otra, retraso solamente una semana, el anti-TNF, tenía la reumatóloga acá. Todos los días me llamaba por teléfono, horrible. arranco, arranco, arranco. Bueno, esto es importante, esto de contarnos un poco las experiencias es importante porque las guías son, como yo siempre digo, Claro, son justamente son eso, guías, guías, nos guían, pero no son tal cual, testamentos a rajatabla que tenemos que cumplir sin pensarlo, para ¿no? nada, La clínica es soberana. Mi base total. clínica me hace decir siempre lo mismo, pero eh, la clínica es Sí, soberana. Si la paciente, bueno, evidenciabas alguna otra cosa, por ahí la dejabas internada. exacto. Sí, estaba ahí, estaba palabrado, todo. Claro, Por supuesto, todo esto informando a la paciente y a su hermana, que era la que se llevaba a cargo de toda la situación, de los riesgos, del beneficio, de con lo que estábamos pensando, o sea, todo explicándole bien, porque yo cuando tuve el resultado positivo se lo di, se lo mostré, claro, mirá, claro, claro. vamos a analizar, una decisión siempre conjunta. En estas situaciones críticas yo siempre digo que siempre el paciente es parte de la decisión y Sin tiene que duda. estar siempre informado. Sí, sin duda. Y acá hay otra pregunta que dice, un paciente con hepatitis B con marcadores positivos, un core total y un anti-HBS y, por ejemplo, un antígeno de superficie negativo, con bajo riesgo de reactivación y posibilidad de realizar carga viral. ¿Realizamos profilaxis? Ay, perdón, No, sin posibilidad de realizar carga viral. ¿Realizamos profilaxis? y sin posibilidad de control, sí, porque Sí, es ese paciente con una hepatitis B resuelta que
recibiera anti-TNF o abatacept, que son los que supuestamente no tenían riesgo de reactivación. Pero si no tenés posibilidades de controlar una reactivación con carga viral, en lo personal, yo indico profilaxis. Bien. Pero es Buenísimo. raro que no tengamos posibilidad, porque la muestra se deriva hasta donde necesites, vas a derivar una muestra para tener la carga viral. O sea, sería, no lo admitiría, digamos, Claro, sí, derivo sí, la sí. muestra hasta Estados Unidos si me hace falta. Sí, 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 pero hay que pedirla. O le explico al paciente el riesgo, o le digo al reumatólogo que valore otra medicación. Claro. Bueno, incluso este paciente con corticoides a bajas dosis también va a tener riesgo. Creo que es un paciente que debiera, al menos si no tiene la posibilidad en el lugar de origen de hacer la carga viral, que viaje una vez por mes donde se lo pueda hacer. Perfecto. Sí, sí. Hay otra preguntita, Ine. Antecedentes con artritis reumatoidea, ay, para que no leo bien, y tratamiento con adalimumab, PPD negativa, Mm. mayor riesgo de tuberculosis iniciado el tratamiento. Sí, adalimumab, infliximab, tuberculosis, un solo corazón. Sí, son los de mayor riesgo. Perfecto, buenísimo. Bueno, con respecto a la vacuna que vos nombrabas del zóster, la recombinante que ahora podemos recomendar a los inmunocomprometidos, a pesar del costo, que no está incluida en calendario, uno la recomienda, ¿no? Nosotros justamente el mes pasado estuvimos Sí, con Flor Brugesser, que es la directora nacional de enfermedades pero inmunoprevenibles, y por supuesto que la indicación es esa, pero a veces por el costo que sale $100, alrededor de $100 cada dosis, uno dice, bueno, la indicación médica es esa, después vemos si el sí, el paciente... tema es difícil, es moralmente difícil cuando vos tenés un paciente sin recursos, decirle que se va a Si beneficiar de gástese, algo muy costoso. sí, total. Yo realmente lo que hago es, al paciente que sé que no tiene recursos, que eso nos pasa mucho en el hospital, no le digo nada. Cuando esté Por disponible eso en justamente calendario, lo traía, porque con- sale alrededor de 100.000 pesos en este momento. Alguien que no tiene recursos, decirle, bueno, no, el y Estado son no te dos la va a dosis, otorgar, 2 dosis. El Estado no te la otorga, pero te la tenés que aplicar antes de empezar el tratamiento. Es como decirle, te tiro esta bomba y arreglate en tu casa y vas y viendo. No, arreglate. Yo te lo dije. yo te No, lo creo que dije. no. Como parece No, muy yo creo. egoísta desde nuestra actitud médica decir, bueno, yo como médica se lo dije, después que se arregle, pero, viste, no, no sé, te hago esta pregunta a ver. Yo sabes cómo hago en consultorio, les digo, hay una vacuna que no podemos indicar, o sea, que tiene indicación porque disminuye el riesgo de la culebrilla, lo explico así muy, Sí, muy, sí, muy fácil. básico, digo que todavía no está en calendario, ahora es muy cara, esperemos que esté en calendario y cuando esté en calendario le vamos a indicar. Si usted se gana el loto, el Kini, viene y la compramos. Sí, sí, Si porque no, verdaderamente es un esperemos costo a que esté en calendario. altísimo. Ujú. Y bueno, a ver, pero ojo, un paciente que tuvo el antecedente de zóster, a veces uno, otros dos eventos de zóster, y va a recibir tofacitinib, ese paciente que le sobran motivos para tener esta vacuna, a ese paciente yo le inicio profilaxis con aciclovir. Claro, claro, claro. O sea, en O ese sea, caso, uno el de tendría otra altísimo riesgo, alternativa. exacto. Uno tendría otra Ahora, el alternativa. que va a recibir abatacept, etanercept, tuvo un zóster hace 20 años, el riesgo es más alto que en la población en general, pero y el que no la puede comprar, le digo esto. Vamos a Perfecto. esperar a que esté en calendario. Si usted la pudiera comprar, la compra. Si no, no pasa nada, podemos seguir como hasta ahora. Porque es como estábamos. Acá pregunta Alicia, ¿qué dosis de profilaxis? De De la ciclovir, aciclo, supongo, porque me pone justo en el contexto de esto. 800 días. 800 días, perfecto. Buenísimo. Ahí A está. ver, 800 días. Está el 400 días, el 400 cada 12. Es como que la profilaxis para aciclovir no está clara, no es homogénea en ninguna guía, porque también depende de cuántos eventos tuvo, pero con 800 días, si se tolera, mientras Perfecto. dure el tratamiento con tofacitinib, que es. Buenísimo. Acá está Adriana que levanta la mano. A ver si yo le puedo quitar el audio. Está muteada. Ahí. Sí, no sé, sí. No le puedo quitar. Adriana, ¿vos querés escribir la pregunta? No puedo quitarte.
que estar Uy, ¿qué muteada. hice? Ahí, a ver. Dejo de compartir, Voy ¿querés? por acá. Ah, dale, dale. No hay problema. Mientras que va escribiendo Adriana, yo te hago otra pregunta, Ine. En un paciente con inmunodeficiencia común variable que tiene... eh, Oh, sí, nada, que no pero tiene nada. claro, que no tiene Que no nada. tiene nada, Nada de inmunidad, claro. por eso. Bueno, justamente una colega me hizo el comentario hace 2 o 3 días justamente. Y bueno, tiene un cuadro un cuadro de repercusión general, tos, placa de tórax, que ahora no tiene tomografía, tiene solo una placa en donde no se evidencia absolutamente nada, ningún tipo de infiltrado. Y bueno, la pregunta, yo después te digo la respuesta, pero la pregunta fue, ¿le puedo pedir la PPD a este paciente? ¿Me arriesgo? ¿Le voy a desatar un caos si se la pido? ¿Han tenido este tipo de consultas? No, el tema es que la PPD en alguien con inmunodeficiencia común variable poco te pueda aportar. Nada, claro. No vas a hacer la reacción de hipersensibilidad, creo yo. De todas formas, sí le pido la PPD. Lo que pasa es que no es el sintomático respiratorio de 14 días con tos, donde vos por Claro. ahí pensás en una infección tuberculosa activa y respiratoria. A ese paciente vos me decís a mí, y algunas obras sociales te autorizan el panel de inmunofluorescencia, el panel superior, con la serie de los 5 virus habituales, porque por lo que te entendí, era un cuadro bien superior. Tos y resfrío, dijiste algo Síndrome de superior. repercusión general, yo no lo vi al paciente, es un comentario de un colega. Este, si yo pienso que es superior, pautas de alarma, esperar a una complicación de una neumonía bacteriana, porque después del cuadro viral viene el aureus, después de la influenza, después del COVID viene la neumonía por aureus, y esperar. Ahora, si es un cuadro que ya supera los 7 días de fiebre y que pareciera respiratorio, pero la placa no me muestra nada, y 7 días de fiebre en un paciente con inmunodeficiencia común variable, lo interno, le hago hemocultivos y lo escaneo todo, Bien, con la tomografía, si tuviera disponibilidad, para empezar, si no tiene tos con expectoración, para mandar un esputo a cultivos varios, gérmenes comunes, tuberculosis, posibilidades de realizar un GeneXpert, no sé si tienen para derivar. En Bahía hacen, o en Suárez, molecular Eh, para tuberculosis. sí, sí, desde Bahía Blanca, desde el Pena se deriva al San Juan. Ah, mira, Sí, 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 si podemos tenés derivarlo. alguno me lo traigo ahora cuando, cuando vuelvo. Junto para el fin de semana y te llevas. Junta las muestras que me las traigo. No, acá Que no salga de acá. con la micóloga del Pena tenemos por suerte una relación excelente, así que es todo telefónico y Bien, sospecho sí, esto, me llama, me dice, Soledad, mira, pienso que sí que puede ser, lo derivamos al Genesper, que sí, sí, al San Juan, siempre se manda al San Juan. buenísimo. Sí, sí, Bien, pero bien. Sí, en nosotros también, Suárez, acá obviamente también. no, y en Bahía tampoco se hace. Creo que es en el Malbrán y San Juan, me parece. No sé si Sí, hay creo otro que lugar sí. donde se hace Genesper en La verdad que no. Argentina. No, la verdad que no sé. No, no, realmente no. Pero este paciente, me imagino, más de 4 días de fiebre en un paciente con estas características, y yo me asusto. Ujú. Bien, sí, sí, sí. Prefiero que me Fiebre no me sobre. dijo, fiebre no me dijo. Pero bueno, nada, te quería hacer más que nada por la patología de base. Acá Adriana, que no le pude desconectar el muteo, me parece que hace referencia a lo de la vacuna que estábamos hablando y dice que si tiene obra social o prepaga, hacen descuentos variables. Un 40%. Y el Además, voucher de claro. laboratorio del 10. Ay, bueno, eso escribe ella, que además del laboratorio entrega fichas que dan un 10% de más descuento y lo dejan pagar en 3 cuotas sin interés. Así que digo esto por si Gracias tengo por las el dato. posibilidades, sí está con el dato, que cuentan con seguridad social o prepagas, ese dato Eso es el sí, que quería aportar Adriana. sí. Gracias, gracias Adriana. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ay, realmente, Ine, la exposición ha sido clarísima, es un montón de información Es para un lo que no montón. Yo no manejamos sabía cómo no así. hacerla Todos aburrida. los Yo les pido inmuno, todos perdón. los inmuno, supresores realmente. Ah, acá nos ponen que sí, el Cenexpert se hace en el Muñiz. Muniz Eh, también, mira. Así que sí, en el San Juan y en el, Bien. y en el Muñiz. Pensé que era en el Malbrán. Bueno, ha sido un placer, un placer. Ahí dejó el mail.
Ine, estamos Sí, tratando de poder grabar estas clases y armar un canal de YouTube para que esto se pueda multiplicar y ver. total. Así que tratamos de grabar las clases y que más gente que no pudo estar en este momento pueda tener Sí, la información y tu experiencia a través de esta presentación. yo les puedo mandar la clase, yo no tengo, si querés te la comparto y Buenísimo. la bibliografía, lo que necesiten, ahí tienen el mail o le piden a Sole mi teléfono, yo no tengo problema con eso. Cero, cero problema, así que el que tenga alguna consulta personal o de los pacientes o de lo que fuera, me escriben, me llaman, estamos Bueno, para eso. muchísimas gracias, te lo voy a decir otra vez más. Muchas gracias por sumarte, muchas gracias por el tiempo que nos prestaste a todas y muchas gracias a todos los participantes que llegamos a ser más de 70, así que realmente todos estuvimos atentos a tu presentación, las experiencias que nos fuiste contando y yo contenta de que también se sumen a hacer estas preguntas y que continúen estos encuentros que son una vez por mes desde hace ya 3 años. Así que bueno, Una seguimos, genia, seguimos total. así. Bueno, les agradezco mucho a todos, a vos, Sole, a todos los organizadores. Me encantó poder compartir esto que hago y ya les dije, lo que necesitan, se comunican conmigo. Bueno, ¿Eh? muchísimas gracias. Bueno. El próximo mes vamos a tener otro compañero de nuestra era, que es ¡Ay, César quién! Crespi. César ¡Ah! Crespi, Enfermedades raras. también. Enfermedades raras, pero es infectológica esta, pero llegó a su servicio. Así que nos volvemos a ¡Qué encontrar bien! en noviembre y en diciembre Avísame, con Juan Pablo avísame, Sole. Estañaro, también hablando y terminando el año con Juan. Me Así que muchas encanta. gracias, Ine. Muchas gracias a todos. Saludos a Nos todos. vemos el Gracias, Sole. próximo Muchas mes. gracias Chau, a todos. chau. Chau, chau.